Ah, no, por favor, guarda. Johnny B. Good. Yo encontré para pasar el, el anuncio de Nixon del final de Bretton Woods, Ah, pero no sé si es muy entusiasta. algo para arriba no hay. Así que como sabía que me lo iban a aventar, no lo traje. Ahí Micaela tiene una duda. De, a ver. ¿Hoy seguimos con Guerra Fría o empezamos con Estado Abierto? No, no, arrancamos con Estado de Bienestar directamente. ¿No? Ujú, exacto. Guerra Fría lo terminamos el otro día como a las 8:30. Sí, sí, perdón. Para los que están presentes, les habrá llegado a todos el correo electrónico que les envié esta tarde con el parcial. Si no, están esperando en este momento. Un viento huracanado por ahí. Aprovechemos el momento antes de que, mientras están acomodando los compañeros que van a estar a cargo de la clase, Yamil y Ezequiel, para poder resolver algunas dudas, cuestiones, interrogantes que tengan. Bueno. Hay muchas dudas, entonces. Bueno, se plantearán al final, entonces. Saben que los canales de comunicación están abiertos para poder resolver cualquier interrogante que tengan sobre el contenido, o desarrollo o formato del parcial. Yamil, Ezequiel, cuando quieran. ¿Sí? Sí, ahí arranca Yamil, Ah, ok. con estado de bienestar. No sabía si me había quedado estático. Bien. Tenía silenciado el micrófono y estaba hablando. Bien. Ah, Bueno, dice B Power. sí. Perfecto. Pongo la presentación y vamos con el capítulo 9 de Historia del siglo XX, los años dorados. Vamos a ver por qué se le dicen dorados y si estamos de acuerdo en que fueron los 30 gloriosos o no. No. Bien. Como suele hacer Hobsbawm, están bastante bien estructurados, bien organizados los capítulos, ¿no? En diferentes apartados. En este caso lo estructura en 5 apartados al capítulo. Y vamos a ver un poco por qué se habla de Edad de Oro, los años dorados, los 30 gloriosos. Vamos a ver si fueron efectivamente, o podemos ponerlo en discusión, si fueron 3 décadas de crecimiento económico y de todos los indicadores socioeconómicos muy positivos, y también vamos a verlo a escala global, a ver a qué lugares o qué regiones abarcó, si realmente fue
una etapa muy positiva y muy feliz para todo el mundo, o está abocado a alguna región más en particular. Para eso es importante destacar, va a decir que si bien en los 50 y en los 60 había cierta conciencia de que había una mejora con respecto a los años y a las décadas anteriores, está bien que veníamos de dos guerras mundiales y todo el periodo entre guerras y una crisis económica mundial muy fuerte como fue la de 1929. Entonces, el piso no era demasiado, la comparación no era, digamos que, con un parámetro bastante bajo. De todos modos, vamos a ver algunos números de indicadores económicos que van a aseverar esta afirmación. Sí, a posteriori, ¿no? Viéndolo con un poco más de distancia temporal, va a decir Hoffman y podemos decir que efectivamente fue una edad dorada, fueron años gloriosos o por lo menos felices para la población, para la gente. Y vamos a ver por qué fueron años dorados o edad de oro, ¿no? Y tenemos acá algunos grafiquitos, algunos cuadros que van a tirar algunas cifras de, por ejemplo, el desempleo, las tasas de desempleo en Estados Unidos. Vemos cómo bajan sensiblemente durante toda la década del 60, estamos hablando de Estados Unidos, siendo la potencia mundial hegemónica en el lado capitalista, dentro de la Guerra Fría. Tenemos, bueno, si bien tenemos algunos saltos importantes en los 50, vemos cómo a lo largo de la década del 60 es una pendiente en bajada, valga la redundancia, y vemos cómo a partir de los 70 empieza a crecer. No me voy a meter en ese tema, que ya es de otras clases, pero vamos a ver por qué a partir de los 70 vemos estos saltos que se empiezan a dar en los índices de desempleo, ¿no? Y como decía Ezequiel, Bretton Woods, la ruptura de Bretton Woods, la crisis del petróleo y demás que se viene con la reacción neoconservadora. Y acá tenemos algunos índices de crecimiento del PBI en promedio, ¿no? De diferentes años, diferentes periodos. Esta parte no es correcta porque en realidad no toman los mismos parámetros. Acá hay casi 40 años en esta etapa y después van de 10 en 10. Pero sí para señalar, por ejemplo, cómo fue creciendo Europa Occidental, en promedio en esa década, de 4,4 a 4,8. Ya en los 70 vemos acá un leve descenso, no tan leve, y obviamente que siguen en sintonía, y eso tiene que ver con, un poco lo van a nombrar Ezequiel, y con la caída y el avance de Thatcher, Reagan y todo ese paradigma neoliberal. Lo mismo pasa con Japón. Observen los volúmenes de crecimiento, lo que hoy serían tasas chinas, crecimiento de tasas chinas, que se llama crecimiento de tasa china por encima del 8%, para luego, nuevamente, Japón empezar a caer a partir de la década del 70. Vamos a ver, ¿no?, que justamente estos dos que eran los que alentó y favoreció a Estados Unidos en su recuperación post Segunda Guerra Mundial, vemos como a partir de los 70 se empiezan a sufrir estas bajas, y tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante. Estados Unidos no fue tan impresionante, va a decir Hoffman, el crecimiento no fue tan esplendoroso en Estados Unidos, fue más o menos una continuación de lo que era previo a la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando es la recuperación, al insertarse en el conflicto bélico, pero no es un salto cualitativo como sí sucedió en otras regiones. Más o menos se mantuvo constante, y bueno, el hecho de tener latente ahí el conflicto con la Unión Soviética permitió que el aparato bélico militar se mantuviera en actividad, ¿no?, que era uno de los motores más dinamizadores de la economía estadounidense. Y bien, como les decía, los 30 dorados, una etapa histórico excepcional, única, es decir, Hoffman
viéndolo con la distancia de unas décadas más adelante, ¿no? En ese momento había cierta conciencia de mejoría, sobre todo en los 50, pero no estaba esa concepción de que se estaba viviendo ese momento tan particular. En los países capitalistas desarrollados, va a decir Hogan, que había una situación de pleno empleo generalizado, con tasas de desempleo del 1.5%, muy, muy baja, donde los países capitalistas desarrollados acaparaban las tres cuartas partes de la población, de la producción mundial y más del 80% de las exportaciones de productos manufacturados, ¿no? Y que no solo se dio esta recuperación en estos países capitalistas desarrollados, en estos estados no comunistas, donde la recuperación era prioridad justamente por el miedo a la revolución social y al comunismo, sino que también la Unión Soviética vivió, sobre todo en la década del 50, un crecimiento muy, muy alto, incluso va a decir con algunos indicadores más altos que Occidente. Eso también corre para lo que era Europa Oriental y no tanto así para la Alemania Oriental, que fue la que no sobrellevó de la mejor manera o no pudo equipararse en el ritmo de crecimiento a lo que es el lado este del mundo. Entonces, por eso va a decir que esta edad de oro parecía tener un alcance mundial. Obviamente, estamos hablando de una edad de oro porque no hubo grandes hambrunas, no hubo grandes épocas de hambre, la producción alimentaria de alimentos creció en mayor cantidad y mayor proporción que la población, eso hizo aumentar el crecimiento en la esperanza de vida, sumado a otros factores, ¿no? Obviamente, la esperanza de vida, que es la expectativa de años de vida que va a tener una persona, eso, para que mejoren, requiere un montón de factores. Bueno, uno de ellos, obviamente, es que haya alimentos suficientes y baratos. Y, podemos mostrar también que el mundo industrial se expandió no solo en los países capitalistas, van a dar los ejemplos de España y Finlandia, sino también en países socialistas, como Bulgaria, Rumania, que eran países considerados o que tenían un patrón de una matriz productiva agrícola, agropecuaria, y también crecieron países del tercer mundo. No sé, ahí como que intenta dar un panorama de que esta edad de oro tuvo cierto alcance mundial. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. La economía crece en todo el mundo, como les decía, y bueno, acá tenemos algunas cifras, algunos datos de lo que era el PBI por habitante y las diferenciales interregionales, y después el PBI por habitante, la población se aumentó o no aumentó, y el PBI en general por promedio, donde vemos que en Europa Occidental, en todas las regiones se ven un crecimiento del PBI por habitante. El PBI por habitante es lo que produce un país a nivel anual, a lo largo de un periodo anual, dividido por la cantidad de habitantes. Esto te da un promedio engañoso, en general engañoso porque nunca está repartido en partes iguales, esa producción, esa riqueza que genera ese país, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que en todas las regiones del mundo, del 50 a 73, hay un crecimiento de ese PBI per cápita bastante sostenido y bastante significativo. Lo mismo acá, el promedio de cómo de cómo crece la población y el PBI con tasas del 4%, del 5%, del 9% incluso, en países de Asia, ¿no? El segundo apartado se va a centrar en lo que va a decir Hogan, o que va a nombrar como una especie de universalización de la situación de los Estados Unidos previo a 1945, ¿no? Ese modelo, ese American Way Life, se va a expandir ese ideal o ese paradigma a nivel, digamos, siempre a nivel de la esfera capitalista del mundo, ¿no? El lado capitalista del mundo.
Vamos a tener, obviamente, que acá entramos en lo que se llama la era del automóvil, con combustibles baratos, ¿no? Esto permitió que los camiones y los autobuses se constituyeran como los principales medios de transporte y desplazaran al viejo y querido ferrocarril. Tenemos la construcción, ¿no? Y la elaboración, tenemos la expansión, mejor dicho, del modelo de producción en masa, del Fordismo, que vimos que arrancó allá por inicio del siglo XX, pero que todavía no se había expandido demasiado después de la Primera Guerra Mundial en algunos lugares, y acá tiene un alcance mundial tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin ir más lejos, si lo llevamos a la Argentina, vamos a ver cómo las grandes fábricas, con la cadena de montaje, ¿no? Y todo ese ambiente fabril que fundamentalmente se desarrolló en lo que es el conurbano bonaerense. Obviamente asistimos a la creación de un mercado de masas, ¿no? Dejamos de tener bienes y servicios restringidos a un sector de la población, y lo que se hace es no solo masificar la producción o hacer una producción masiva, una producción de masa, sino hacer un mercado de masa, ¿no? Un mercado que pueda consumir y absorber esa producción en masa, ¿no? Y un ejemplo paradigmático de este momento es cómo incluso el turismo empieza a ser masivo en este momento de ir a las playas. Por eso hoy había puesto en el grupo de Facebook esta imagen de la familia trabajadora que llega a la Bristol en el año ya 47, 48, ¿no? Cómo esta expansión de este mercado de masas hace que, por ejemplo, el turismo y las clases trabajadoras lleguen a estas cuestiones que estaban restringidas a un sector de la población. Bueno, de hecho, Mar del Plata era un lugar de vacacional para los sectores más altos, ¿no? Digamos, hasta que llegó el peronismo y se masificó. Y bueno, un poco ahí quizás tengamos el antiperonismo de Mar del Plata hoy en día, ¿no? Que se mantiene a capa y espada. Y obviamente, en esta universalización de la situación de Estados Unidos previa a 1945, un factor fundamental de este crecimiento y de esta expansión económica es la revolución tecnológica, ¿no? La revolución tecnológica que no solo creó productos mejorados, sino productos nuevos. Vamos a ver a existir a lo que es la novedad, lo nuevo, como un factor distintivo al momento de la compra de determinados bienes y servicios. La guerra con la alta demanda de tecnología había preparado una serie de procesos revolucionarios que luego terminaron siendo adaptados al uso civil. Para eso tenemos el radar, el motor a reacción, y se había sembrado o se había establecido un incipiente camino del desarrollo de la electrónica y la tecnología de la información. La base de este crecimiento y de esta expansión económica, obviamente, era la investigación científica más avanzada. Y allí tenemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, algunos datos de la cantidad de miles de vehículos en circulación comparando 1950 con 1973, ¿no? Y vemos cómo aumentan exponencialmente la cantidad de vehículos, de unidades. Por ejemplo, en Estados Unidos pasamos de 1950 de 40.000 a 101.000 vehículos. Si queremos, remontamos a la Argentina, de 318 a 1900. Ahí estamos hablando ya de un multiplicado por 6. Si no, tenemos también, hay casos más espectaculares como Francia, que pasa de 1.500 a 14.000, Reino Unido de 2.200 a 13.400. Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo el automóvil empieza a dejar de ser un producto ligado a determinados sectores sociales, sino se empieza a expandir y a masificar y a tener un alcance mayor a otros sectores o clases sociales más bajas, ¿no? Y ahí tenemos obviamente las fabricaciones de estos automóviles en cadena de montaje, y que en Argentina hemos visto a partir de la década del 50 con Kaiser, luego llegó Fiat, etc. Ahora bien, ¿no? Esta revolución tecnológica se va a sostener o va a tener 4 aristas, ¿no? Va a significar una transformación
completa de la vida cotidiana en casi todos los países, penetró en las de todas las sociedades, con la idea de la novedad, de lo nuevo, como principal atractivo, y asistimos a un proceso de miniaturización de los productos, ¿no? Donde la portabilidad también adquiere un papel relevante. Es en esta época que aparece la televisión, los vinilos, los cassettes, los radiotransistores portátiles, los relojes digitales, las calculadoras, el de bolsillo, es decir, aparecen un montón de productos que hasta la década de 90 o principios de 2000 eran bastante cercanos a nosotros, ¿no? Pues el salto que dio la tecnología en los 90, fundamentalmente a partir de 2000, ya llegó a que hoy tengamos celulares inteligentes, ¿no? Luego, otra de las cuestiones a tener en cuenta con la revolución tecnológica es el papel crucial que empezó a tener la investigación y el desarrollo, ¿no? Lo que se llama la I+D. No solo para el crecimiento económico, sino también para el crecimiento de los beneficios, ¿no? El papel del costo de investigación que era cada vez mayor dentro de los costos de producción. Y esto llevó a un proceso de innovación continua, donde obviamente aquellos países que desarrollaron la I+D, aquellos que volcaron más recursos en la I+D, tenían unas claras ventajas comparativas con el resto de los países, ¿no? Ahí dice que Hobsbawm dice que se acentuaron esta brecha de las supuestas, entre comillas, ventajas comparativas entre el centro y la periferia, ¿no? Lo que podemos conocer como centro y periferia. Otro aspecto fundamental de la revolución tecnológica es que requería cada vez más capital intensivo y a la vez eliminaba mano de obra, ¿no? O la sustituía. La paradoja es que se volcaban grandes inversiones de manera constante, por lo cual empezaron a no ver a la gente como trabajadores o como mano de obra, sino como simples consumidores, compradores de bienes y servicios. Si bien esta tecnología, estas grandes inversiones en capital, apuntaban justamente a eliminar o a sustituir mano de obra y tenían como objetivo la robotización automática, durante una generación no se evidenció esta contradicción entre eliminar o buscar eliminar o sustituir mano de obra y las grandes inversiones en capital, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía la clase trabajadora industrial más o menos se mantuvo en porcentajes, en el porcentaje dentro de la población económicamente activa, no impactó de lleno en la población económicamente activa, y los salarios siguieron, más o menos, los salarios reales siguieron aumentando dentro de todo, año tras año, por lo tanto permitieron consumir y comprar cada vez más productos. Esto después, obviamente más adelante, sí va a llevar a un problema, pero durante una generación, va a decir Hobsbawm, que no se evidenció esta paradoja de aumentar el gasto en capital y empezar a eliminar o sustituir mano de obra, con las implicancias que tiene a nivel social, ¿no? Eliminar o sustituir mano de obra. El tercer apartado va a centrarse en las reformas y en las reestructuraciones que va a sufrir el capitalismo, fundamentalmente en Estados Unidos. Él va a hablar del gran salto que se da en Estados Unidos o en el modelo de Estados Unidos. Se da, por una parte, una reestructuración y una reforma sustanciales del capitalismo en lo que era la potencia hegemónica del lado occidental del mundo, ¿no? Hay una aparición de una economía mixta, ¿no? Planificación y gestión de la modernización económica, junto con el mercado, ¿no? Y la economía mixta implica esto, Estado y mercado, ¿no? Una combinación de ambas partes, y unos gobiernos que intentaban y asumían un compromiso con el bienestar y la seguridad social. Por otra parte, en el modelo estadounidense cada vez se empieza a vislumbrar una internacionalización de la producción, una globalización que fija
una visión internacional del trabajo mucho más compleja de la que veníamos hablando en el siglo XIX, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la revolución industrial, etc. Bien. Al margen de lo que pasaba en Estados Unidos, podemos señalar que se produce un estallido del comercio en los productos industriales, la industria pasa a ser como la rueda principal de crecimiento, el motor de crecimiento económico en la mayoría de los países del mundo. Se da esta expansión del sector industrial de nuevos países a viejos países, o a nuevos países, mejor dicho, de viejas industrias con viejas tecnologías a nuevos países. Un poco uno puede llegar a Argentina con las primeras llegadas de las inversiones extranjeras, entre comillas, de estas compañías que empiezan de a poco a ser transnacionales, que muchas de ellas traían tecnologías que ya dejaban de ser obsoletas o que quedaban atrasadas con respecto a lo que se estaba desarrollando en Europa, por ejemplo. Bueno, esto va a dar cuenta de cómo el porcentaje en este caso, la industria, va a ir a un aumento en desmedro de la agricultura, obviamente. Y acá vemos un cuadro en el 50 y en el 73, una comparación en diferentes países de cómo en todas la agricultura baja considerablemente, en todas aumenta la industria, si bien está metida con la minería y la construcción, en realidad la minería sería un sector primario. En todas también aumenta, pero también aumentan los servicios, ¿no? Es interesante. En algunos, de hecho, es más importante el sector de servicios, como en Reino Unido, que el sector industrial y de construcción. Pero es interesante marcar cómo este vuelco de las economías del mundo, ¿no? a poner el foco en el sector industrial. Ya no solo en los países capitalistas desarrollados, sino en los países del tercer mundo también, que cada vez van a empezar a exportar más productos manufacturados. Tras la guerra, va a decir Hobsbawm que la química y la farmacología van a tener efectos inmediatos y van a ser uno de los factores de lo que se llamó la revolución sexual en Occidente, a través de los antibióticos, a través de la píldora anticonceptiva, en los 60 y los 70, tema que no me voy a meter porque ya es parte de otra clase, pero bueno, también está bueno remarcarlo porque esos avances que se hicieron gracias a la guerra o al conflicto bélico, pues luego fueron adaptados al uso civil y terminaron generando esta revolución sexual, estos efectos que señalo. Y por último, este apartado va a decir Hobsbawm que existía una suerte de matrimonio entre el liberalismo económico con la socialdemocracia, con ciertos préstamos de la URSS, en el sentido de que de la URSS, de la Unión Soviética, de la planificación, ¿no? Empiezan a los países capitalistas empiezan a tomar y a aplicar esta economía mixta donde hay mercado y planificación. Acá tenemos una imagen típica de la década de los 50, de los 60, ¿no? de la nevera, también como un artículo principal, un artículo base, ¿no? del consumo y de esa expansión del consumo que atravesó las familias. Y llena, lo importante es eso. Siempre llena, ¿no? Como lo muestra la imagen, ¿no? De hecho, comprarlo no entra un producto más. Pero bueno, un poco muestra esta idea de la década de los 50 y los 60, esa expansión del consumo que atravesaba las familias, y me pareció acorde mostrarlo ahí en esa imagen. Otro aspecto a señalar es por qué asistimos a este momento, ¿no? ¿Por qué los funcionarios, aquellos que tomaban decisiones importantes a nivel mundial, o a nivel gobierno, ¿por qué se llevaron a cabo estas reformas y no aplicaron otras recetas, etc., ¿no? Y vamos a ver que hay
4 cuestiones importantes por las cuales se llevaron a cabo estas políticas de planificación, de avanzar y de volcarse al gasto público, a las medidas keynesianas, a la seguridad social, ¿no? A la expansión del Estado. Y vamos a ver que estas reformas no es porque un día se levantaron y dijeron, bueno, sí, me parece bien que vamos a democratizar el mercado, vamos a expandir la intervención del Estado, sino que estaba latente. Primero, el recuerdo del desastre de entreguerras y lo catastrófico que había significado la irrupción del sistema comercial y financiero mundial por estas ideas, estos objetivos de volcar o de intentar ser economías autárquicas, ¿no? De cerrarse en sí mismo, del proteccionismo, etc. Ese es uno de los factores que puede explicar por qué se llevan a cabo las reformas. Otra de las causas por la cual estos encargados de tomar decisiones a nivel estatal, a nivel mundial, estas personas se dieron cuenta que para la estabilidad era necesaria la hegemonía de una economía y de una divisa, ¿no? Y la divisa de ese país. Antes lo había sido Gran Bretaña y la libra, ahora, en este caso, en papeles se lo cumplían Estados Unidos y el dólar. Con Bretton Woods, con el patrón oro dólar, que se vio tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció tras la Segunda Guerra Mundial. También por las experiencias que había dejado la Gran Depresión, ¿no? Haber dejado todo librado de las fuerzas del libre mercado, del laissez-faire, ¿no? Había ahondado las consecuencias negativas de la Gran Depresión, de esa gran crisis. Ahora era necesario que haya no solo mercado, sino también una planificación y una intervención fuerte de él. Y por último, porque no se podían permitir que retornara esos niveles altísimos de desempleo, masivos, que podían derivar, obviamente, en revoluciones sociales, ¿no? Con la cortina de hierro y del otro lado el comunismo ahí siempre como un peligro latente. Entonces todas estas cuestiones son las que pueden explicar un poco por qué se estableció este nuevo plan global, va a decir Varoufakis, otro sistema mundial, basado en el patrón dólar-oro, en varias instituciones supranacionales, organismos supranacionales como el FMI, como el Banco Mundial, como la OTAN, etc. ¿No? Acá tenemos en los orígenes, en la imagen, los orígenes de lo que fueron las convenciones de creación del FMI. Lo que era impensable era una vuelta al laissez-faire en estas décadas. Era algo impensable, totalmente impensable, era algo imposible. Y había un consenso, así como un consenso, el consenso de Washington a fines de los 80, con las políticas de los Chicago Boys y del neoliberalismo. Bueno, en este caso había un consenso, decía Hobsbawm, sobre la intervención estatal. Se fue Yami, ¿no? Yami. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Ah, sí, se fue. A ver, esperamos un ratito a ver si vuelve. Dale. Mandamos un WhatsApp, no tengo el celular a mano. A ver, acá. Capaz que está hablando solo, pobre.
Bueno, ahí vuelve, así que esperamos un ratito. ¿Quién se cuenta un chiste? Había dos gallegos. No, no era. ¿Qué le dijo Keynes? Ah. El otro día encontré un rap de como buscando recursos, porque yo tengo quinto año y tengo que dar clases a los pibes también, sobre estos temas justamente. Entonces, era un rap entre Keynes y Sí, está bien. ¿cuál es el neoliberal? Sí, un montón. No, el Sí, pero austriaco, el el de la escuela original, austriaca. Hayek. Smith. Hayek. Smith. Hayek. No, Hayek, no, Hayek. Ah. entre El Hayek, ídolo de Milley, sí. De Milley. sí, Hayek, después, bueno, ya después lo comparto en Facebook. Sí, compartilo. Pero yo no me sorprendió, lo vi que lo usaban como recurso en varios lados, pero Sí. es levantado por páginas libertarias a full. ¿Ah, sí? Digo, como que sale perdiendo Keynes. Me dio Ah, esa ellos deducen que ganan el debate. Bien, Sí. perfecto. Claro, pues me parece que sí, porque no está claro quién gana ahí, ¿eh? No. No está claro quién gana. Es Pero objetivo. no, lo que me sorprendió es la cantidad de cada vez más perfiles de Instagram y redes sociales así de libertarios o humor libertario. Ya viste, como que es una cosa que se ríen de gente, bueno, no quiero hacer comentarios, pero no entiendo ese humor, porque se ríen de gente del conurbano, por ejemplo. Cosa que no tiene gracia, ¿viste? De gente, lo que tiene gracia, ¿viste? De gente poderosa, ¿no? De trabajadores del conurbano. Bueno, pero mal. Hay mucho así, hay mucho también eh, haciendo videos de YouTube también, ¿no? Así que estar atento porque los pibes muchas veces consumen eso, yo digo porque me pasa. Hablo de mí porque leí hace tiempo, ¿no? Acá. Pero bueno, Ujú. pero hay de todo, hay de todo. Y el libertario cada vez más. Lamentablemente. Y Ahí sí. comentó Gastón en el chat. Hace un comentario sobre un diputado, no lo entiendo. No. ¿Qué? Guarda con eso. Es Este un sí que tema. estaba en estado de Sí, bienestar. no. Este estaba en estado de Bueno, no sé. ¿Cómo abordar este tema? No sé, no sé, es No un nos tema. metamos ahí, no nos metamos. Bueno, Sí, Yo lo primero que pensé es cuidado, que... Luciano, cuidado. No, lo primero que pensé es ¿qué ahí está. pasaría con este hombre si esto ocurriera en China o en Irán, por ejemplo, ¿no? Oh, Pasa ahí mejor vida empezó. automáticamente, Lo ¿no? voy a googlear porque algo me estoy perdiendo, me parece. Que No sabía, López. cuando la No, gente no. está con la cámara prendida y hace cosas que no tiene que hacer. Ahí lo compartieron, Gaby, en el link. Y bueno, Me parece, ¿no? Sí. Vamos a ser sinceros, esto se veía venir, en algún momento iba a yo pasar. estoy viendo la cara de Gabriel cuando lo vea. O sea, yo quiero No, Sí, para- estamos todos esperando eso. El famoso video reacción. Yo la verdad nunca me imaginé que alguien se iba a animar a tanto. Realmente no sé cómo ese muchacho es diputado. Y la Me cuesta explicación entenderlo. que dio fue maravillosa. O sea, terrible, pero maravillosa. Un Porque ámbito. dijo, bueno, no es tan grave. Es Le mi puede mujer, pasar a dijo, ¿no? cualquiera, a mi mujer. No le pasa a cualquiera, señor. No. No, terrible. Pero bueno, qué sé yo. Te puede pasar como le ha pasado a Lo voy a alguno que hacer. dejas la cámara encendida y vas al baño, pero bueno, Sí, fuiste al también baño, qué pasa sé que... yo. Es normal ir al baño. No mostrarlo, pero qué sé yo. Eso no, eso que hizo, la verdad. No se entiende. ¿Lo vio o no lo vio, López? El tribuno, ámbito. No parece muy claro el video.
18 segundos. Suspende el diputado. Sí, Tuvo sí. sexo Fíjese que en es un... plena sesión. Eso. sí. O algo así, yo qué sé. Hay que... Entre el perfil de País de Boludos que ya está colgado. Ahí. No, usted ya Y metiendo ya el que estoy, chivo paso la el chivo. Sí. Ah, bueno. Qué persona. El video Pero por lo reacción de menos la Burrich tiene cuarentena. más decencia, sí, sí. Origen partidario. Es Es del el frente frente de de todos. todos. De El No, frente de no. todo. A mí me dio una bronca, la verdad. Les juro que la bronca superó la gracia. La bronca superó la gracia. Una bronca. Ah, Y se da un poquito de... Más que nada y claro, porque todo el discurso este antipolítica, ¿viste? Jodido. No sé para dónde va a salir esto, porque es como que acaba de pasar, pero... Y además mientras hablaba Heller también, ¿no? Porque Eso iba a decir. Claro. No tampoco será dinámico, Carlos, pero no bueno. es algo que invite tampoco. Claro, es medio raro. La verdad es medio raro. Escucho a Heller todos los sábados a la mañana con Liberty, eso. Una dinámica hermosa. Buen día, ¿cómo están? sí, pero bueno, no, la debacle. Los nazis tenían razón, van a decir. La debacle de la política. ¿Ven para qué quieren la representación? Esto es la representación. Ese es el discurso que va a salir. Lo puede salir, no sé. Pero... Y bueno, ya tuvimos a Ulrich con la foto de fondo, a Juez, que no estaba en el momento de la votación. sí, Y digamos que parece una anécdota al pasar y una cosa de color, o una aberración desde el punto de vista de la perspectiva de género, pero en realidad, como decía Fabián, abona a la idea de que la política es un desastre, abona al discurso antipolítica y abona a la estrategia de la derecha de intentar desprestigiar la política y romper el escenario político. Me parece que yo lo leí inmediatamente en ese sentido. Por ahí estoy medio perseguido y soy pesimista, pero hoy mismo Bullrich dijo que hubo fraude en las elecciones. Qué sé yo, a muchos nos puede causar gracia parecer burdo, pero el golpe en Bolivia también fue burdo, no fue una cosa decorosa, fundamentada y hecha de manera ordenada, ¿no? Entonces juegan al caos, a la confusión y a la ruptura del escenario político. Y creo que este tipo de errores gruesos por parte de representantes políticos del Frente de Todos, bueno, abona en ese sentido, ¿no? No digo que va a generar un golpe de Estado lo que hizo este hombre, pero la verdad que no ayuda. Suma al desprestigio de la política y al discurso que utiliza la derecha. Pero su reacción fue Sí, sí. renunciar, ¿no? Ah. ¿Qué va a renunciar? ¿No? ¿Por qué va a renunciar? No, olvidate. No, yo lo escuché medio mal, No, llorando ahí. Estaba medio mal por avergonzado y eso, pero bueno. Bueno, No ahí sé. la reacción de la política tiene que ser reacción del grupo político a quien corresponde para expulsarlo del bloque o algo. Igual hubo una conferencia de Eso sí, prensa de Massa muy eso sí. rápido Salió y fuerte, ¿eh? sí, muy rápido y en el Fuerte. mismo recinto como canceló, lo canceló, lo sancionó en Canceló, el mismo sí. Sí, lo recinto, o sea, expulsaron de la sesión. Cancel. hubo una Sí, reacción, al pero toque bueno, salió igual ya y está. bastante caliente estaba Massa. Pero bueno, qué sé yo, Imagínate si por ahí hubiera pasado en el forzarlo a que... Senado. Lo más inteligente sería presionarlo y forzarlo a que renuncie, pero bueno, hay que ver. Eso implica un conflicto con todo un subbloque, ¿no? De una provincia. Es complicado, obviamente, no es sencillo. Pero bueno. Bueno, eso se define en las próximas horas. ¿Y qué onda? Acá tiene dificultades Yami para volver a conectarse. Mm, ¿Querés aprovechar y avanzamos Volvió con Telecentro. Dale, Fetucho? Dale. sí, sí. Ahí voy a compartir el Power.
Bueno, retomo donde dejó Yamil. Lo que a mí me toca es hablar de la crisis de todo este proceso de expansión económica del estado de bienestar, del modelo de sociedad industrial fordista, y el origen de lo que va a ser el orden económico neoliberal, que a trazo grueso es el orden que hoy vivimos, que es un orden en crisis, pero que de todas formas sigue siendo el orden hegemónico, imperante, y el que ordena la dinámica geopolítica económica mundial, ¿no? Que también, por supuesto, que rige la dinámica económica en cada uno de los estados. Varoufakis va a usar la metáfora y el concepto de minotauro global para definir las características centrales de este orden que van a ser de la crisis del estado de bienestar y la sociedad fordista, ¿no? Básicamente, este análisis conceptual que hace Varoufakis se inscribe en lo que es la década, desde fines de los 60, al menos este capítulo, ¿no? Que es el capítulo 4 del libro, que se llama El Minotauro Global. También vamos a ver capítulos 5 y 6, que habla de todo el desarrollo del orden neoliberal, del modelo neoliberal, y también la crisis, ¿no? Que explota en el 2008. Entonces les decía que este proceso de crisis del estado de bienestar y conformación de este nuevo orden neoliberal va a durar aproximadamente una década larga, ¿no? Desde fines de los 60 hasta principios de los 80. Y el análisis que hace Varoufakis se centra fundamentalmente en Estados Unidos, los cambios económicos, sociales, políticos de Estados Unidos, y cómo se inscribe la estrategia de Estados Unidos para regular, orquestar y diseñar un nuevo plan global geopolítico, obviamente donde más allá de la crisis, o incluso, que me parece es lo más interesante del análisis de Varoufakis, gracias a la crisis se va a ratificar esta hegemonía. Y arrancamos retomando donde dejó Yamil, ¿no? Esto del plan global, el acuerdo de Bretton Woods, que fue la médula espinal que articuló todo el desarrollo económico y las relaciones económicas durante la Edad de Oro, ¿no? Los 20, 30 años dorados, según la mirada que se tenga. Lo que sí queda claro que esto termina, o su crisis empieza en los 70, a principios de los 70. ¿Por qué? Porque vamos a ver que formalmente una de las patas fundamentales del acuerdo de Bretton Woods, que es justamente el patrón oro-dólar, es decir, una onza de oro vale $35, y esa es la unidad de valor internacional, ¿no? A través de la cual se organiza el comercio mundial. Eso es lo que se va a terminar en el 71, ¿no? Después hay una serie de cuestiones, de instituciones que van a continuar, por ejemplo el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Pero van a cambiar su naturaleza. ¿Y cuál es el punto y esta naturaleza del orden del plan global? Donde pone el foco Varoufakis y donde él cree que, bueno, la discusión de cómo ordenar la economía mundial tiene que ver con cómo organizar los excedentes de capitales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la crisis del 30? Cuando vimos el análisis que hacía Tony Negri sobre Keynes, la gran preocupación de Keynes, de los keynesianos y también de los estados en la posguerra, era cómo evitar, como bien dijo Yamil, la crisis financiera y la incapacidad de los estados de articular y ponerse de acuerdo para evitar una crisis económica, un desplome de la economía que perjudique
a todos y a cada uno de los principales países, de las principales potencias. Entonces, bueno, el plan global tiene un mecanismo, va a usar este concepto, Varoufakis, que es el mecanismo global de reciclado de excedentes, ¿no? Entonces, bueno, como le dije antes, estaba la unidad, el patrón oro-dólar, y el principal asignador de recursos, el principal agente que distribuye esos capitales excedentes, va a ser Estados Unidos. Ahí, en el momento de Bretton Woods, va a haber una fuerte discusión entre Estados Unidos e Inglaterra representado nuevamente por Keynes, como pasó con la discusión de Versalles. Lo que va a decir en ese momento Keynes es que es necesario que ese mecanismo global de reciclado de excedentes sea automático. Es decir, que no sea una decisión de un país por el desarrollo económico, por capacidad geopolítica de imponer condiciones, sino que haya un acuerdo consensuado entre las principales economías del mundo para que haya un mecanismo que automáticamente reasigne esos recursos sobrantes en el mercado mundial y que de esa manera se eviten arbitrariedades o se vuelva a reproponer la dinámica de disputa de poder económico y político que genere distorsión y que obviamente fomente la desigualdad, la asimetría y obviamente los conflictos políticos, y por un lado las crisis económicas y por otro lado nuevamente el fantasma de las guerras mundiales. Entonces, bajo esa preocupación, Keynes tenía este planteo de que haya una unidad monetaria común y que haya un mecanismo automático formal, donde los países no tengan que tomar decisiones arbitrarias, tentados a, bueno, obviamente obrar según sus intereses particulares y perder de vista la necesidad y la dinámica del conjunto. Keynes pierde esta discusión. Como bien decía Yamil, en Bretton Woods hay un acuerdo de que el Estado debe intervenir, hay un acuerdo de que el laissez-faire ya no corría más, pero Estados Unidos impone condiciones y termina siendo el asignador de recursos. Lo va a hacer a través de estas instituciones que van a tener como un viso de neutralidad, que van a ser, bueno, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y también a través de la acción directa, a través de inversiones directas, ¿no? Esa va a ser también una manera privilegiada para Estados Unidos de reasignar recursos. Y esto va a estar basado en la premisa de que bueno, hay una confianza en que el crecimiento económico de Estados Unidos y su superávit comercial va a garantizar, ¿no? Ese control, esa generación de capitales excedentarios y ese control y esa asignación a su vez de esos capitales, ¿no? Estados Unidos como el centro dinamizador que genera las ganancias suficientes y tiene siempre el superávit comercial como para tener ese excedente de capital. Pero a diferencia de el esquema punitivista, revanchista, y donde se impone la hegemonía política de Versalles, lo que va a primar es, bueno, tener una mirada de conjunto y, como bien decía Yamil, poner en el centro la preocupación del avance del comunismo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Estados Unidos es privilegiar con la asignación de capitales la reconstrucción de las principales potencias, ¿no? Y construir una hegemonía compartida, obviamente, con la supremacía norteamericana, pero habilitando el crecimiento y el desarrollo de las principales potencias que participaban en la Segunda Guerra. Por eso va a ser fundamental el Plan Marshall, como acá figura el afiche, donde, bueno, acá se muestra, es muy simbólico, se muestra un barco donde están todas las banderas europeas,
y muestra la unidad de Europa frente a la situación de la reconstrucción después de la guerra. Y, bueno, obviamente se va a privilegiar con la asignación de recursos a Japón y Alemania en primer lugar, y en segundo orden a Inglaterra y a Francia. Está el cuadro en el texto de Varoufakis, donde bueno, muestra la asignación de capitales y cómo durante todo este periodo se va a privilegiar a estos países, ¿no? Pero ¿qué pasa? Varoufakis va a decir que esto tiene un defecto de origen, que tiene que ver con esto, con la supremacía de los Estados Unidos, que al no ser un mecanismo formal y automático, obviamente está el peligro de que por necesidades geopolíticas, bueno, haya un corrimiento del funcionamiento de la dinámica del plan y una disfunción de la economía norteamericana que genere distorsiones en la dinámica económica mundial, ¿no? Ya sea por que se vea alterado el patrón oro-dólar, o porque se favorezcan tal o cuales sectores, o tal o cuales países, en función de los intereses norteamericanos. ¿Y por qué va a decir esto? Porque justamente uno de los problemas geopolíticos que va a tener el plan global va a ser el flanco asiático, ¿no? El primer gran problema va a ser la Revolución China, ¿no? Y que tiene que ver con esto que discutíamos en las clases anteriores, de lo que fue la Guerra Fría y los primeros momentos de la Guerra Fría, los momentos calientes, digamos, de la Guerra Fría, que van a estar, obviamente, fuertemente vinculados con el tercer mundo, pero particularmente una de las zonas más calientes va a ser el frente asiático, ¿no? Primero con la Revolución China y después la Guerra de Corea y la subsiguiente Guerra de Vietnam, ¿no? Y esto, ¿por qué es tan importante el frente asiático para el plan global? Porque tiene que ver con el rol asignado a Japón de principal potencia económica regional, que sea el organizador en términos comerciales, económicos y geopolíticos de la región. Al surgir la Revolución China, inmediatamente, digamos, el espacio natural para desarrollar la hegemonía comercial por parte de Japón, bueno, va a desaparecer. Entonces, ahí es donde el sudeste asiático juega un rol fundamental de contrapeso y es un espacio en disputa en términos geopolíticos y también económicos, ¿no? Por eso la importancia estratégica que tiene Vietnam, por eso después va a tener mucha importancia el desarrollo de los famosos tigres asiáticos, ¿no? Tailandia, Malasia, Singapur, y el propio rol de Corea del Sur, ¿no? Como países donde Estados Unidos va a apostar a que tengan un fuerte desarrollo y que sean socios económicos de Japón. Y uno de los factores más complejos, más disruptivos, que tienen que ver con la dinámica económica de los Estados Unidos, va a ser el fuerte gasto de la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam, que se pensaba como una guerra estratégica, donde se pueda resolver rápidamente, en términos políticos, el reordenamiento de la zona en función del plan económico, y la aspiración de hegemonía japonesa, bueno, por la resistencia del pueblo vietnamita y las dificultades que le presentó la batalla en Vietnam, bueno, se fue extendiendo y complicando cada vez más la guerra, y además de un problema político, geopolítico, se
se transformó en un problema político interno por la resistencia que fue teniendo al interior de los Estados Unidos la guerra de Vietnam, pero fundamentalmente lo que va a decir Varoufakis es que la guerra de Vietnam es un problema económico, ¿no? Y acá muestra las ingentes sumas de dinero que va a absorber la guerra de Vietnam y que va a ser un factor disruptivo de ese plan global, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a jugar un rol antieconómico. Y acá lo muestra con los números, ¿no? Entre el 65 y el 70, el 17% de los beneficios empresariales se reducen y los ingresos de la clase trabajadora bajan un 2%. Pero acá es importante ver también un problema que lo habíamos señalado cuando vimos el texto de Negri, analizando a Keynes, que Negri lo analiza cuando escribe a fines de los 60, que tiene que ver con, bueno, la baja de la tasa de ganancia y el problema de los altos salarios. Fíjense que los beneficios bajan un 17%, la ganancia bajan un 17%, pero los ingresos de la clase trabajadora solamente un 2%. Con lo cual ahí se ve, ¿no? El conflicto para el gran capital bueno, el costo de Vietnam en términos económicos más fuertemente que la propia clase trabajadora, que son los que ponen la sangre en Vietnam, por supuesto, ¿no? Pero Varoufakis lo analiza en términos económicos. Acá Gastón dice, no entendí bien cuál era el valor estratégico de Vietnam. Creo que se refiere a la cuestión económica de la hegemonía que intentaba instaurar Estados Unidos en Japón. Exactamente, o sea, el principal socio geopolítico y económico para Estados Unidos es Japón para la región. Entonces, que en Vietnam haya una revolución comunista y que la influencia china avance sobre Vietnam, tiene un problema geopolítico porque avanza el comunismo y económico también porque se pierde una plaza para Estados Unidos asegurar su hegemonía económica. Y el problema económico que le representa a Estados Unidos no es solamente perder una plaza para hacer negocios, sino que, y lo dice Varoufakis textualmente, Estados Unidos, si no, se tiene que poner al hombro la reconstrucción de Japón. Si Japón no tiene espacio, no tiene plazas para poder hacer negocios y poder desarrollar una hegemonía económica y un comercio exterior, eso lo va a tener que absorber Estados Unidos. Y es una carga para Estados Unidos. Entonces, por eso tiene un rol económico muy importante toda esa zona, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? No, ahí dice Gastón, ya entendí, quería combatir la competencia de Japón en Asia. Perfecto. Entonces, como les decía, el estado de bienestar es muy costoso, hay una baja de las ganancias, los sindicatos son muy fuertes, entonces siempre hay una puja y una disputa permanente que empuja los salarios al alza y empieza a haber un problema que es cada vez más inocultable, que es que para financiar el déficit que genera la guerra y el estado de bienestar, Estados Unidos lo que hace es imprimir billetes, básicamente, ¿no? Empieza a hacer abuso de su situación y su posición hegemónica y de ser la unidad de valor de la economía mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? Los franceses, los ingleses, Europa, las principales potencias del mundo, se le empiezan a quejar a Estados Unidos porque exporta inflación. ¿Por qué? Porque al imprimir más dólares, que ya no se corresponden y empiezan a romper de facto el patrón y la igualdad pactada con el oro, y al ser la unidad de reserva el dólar, entonces
al devaluarse el dólar, automáticamente devalúa todos los activos del resto de los países que son en dólares. Entonces, dadas esas circunstancias, empieza a haber una presión, sobre todo muy fuerte por parte de Francia y Inglaterra, para que Estados Unidos corrija, ¿no?, esta distorsión de la dinámica económica mundial. Para que se den una idea, los pasivos eran de 70.000 millones hacia 1971, que es el punto de quiebre, y las reservas en oro eran de 12.000 millones. O sea, es claro que ya no hay una correspondencia entre el desarrollo de la economía norteamericana y, bueno, lo que dicen los papeles que tiene que ser el orden económico mundial. Entonces, bueno, ahí va a haber una cosa que es más o menos simpática, que es que Pompidou, que era el presidente de ese momento, más o menos de la misma orientación y del mismo signo político que De Gaulle, manda un destructor, ¿no?, un barco, y le pide a Estados Unidos que le cambie todos los dólares que tiene Francia por oro. Bueno, obviamente Nixon, que en ese momento Nixon estaba en una posición fuerte, era un presidente popular, la economía todavía funcionaba, y además había tomado la decisión de retirarse de Vietnam, porque bueno, hay como una idea de que bueno, Nixon fue un desastre, ¿no?, de que bueno, el caso de Watergate, bueno, Watergate explota justo después que es reelegido Nixon, ¿no? Entonces va a estar en una situación, más allá de estas dificultades económicas, de fortaleza Nixon. Y Nixon obviamente lo que le dice es que, bueno, de ninguna manera eso va a pasar, y entonces ante el aumento de la presión política, lo que va a decir es, bueno, perfecto, entonces a partir de ahora, y unos días después de que Francia y Gran Bretaña lo presionan a Estados Unidos para que dé una respuesta con respecto a esta situación de déficit constante y devaluación del dólar, dice Nixon, bueno, perfecto, se acaba el patrón oro. Nosotros ya no podemos sostener esto, a partir de ahora va a ser el dólar la unidad de medida, y ya no más el patrón oro. Obviamente que esto genera, ahí hay una pregunta, ¿no? Acá dice Yamil, el que depositó dólares, y yo estaba pensando también el corralito que le... Bueno, esto más que... Claro, esto no es el corralito, digamos, es una mega devaluación, sería. Una hiper mega devaluación. Te licúo todo lo que tenés, te llamo. Claro, imagínense estos países que después de 25, 30 años de crecimiento económico, de un consenso, ¿no?, de un sentido común muy arraigado ya pensando, bueno, tenían una confianza casi ciega en el desarrollo de la economía, la fortaleza de Estados Unidos, en la dinámica económica mundial. Bueno, de repente, de buenas a primeras, pasa esto, ¿no? Fue realmente un sacudón, un golpe muy importante. Y en general... También tuvo que ver, sí, perdón, también tuvo que ver la cuestión del petróleo, ¿no? No, bueno, Varoufakis capaz que no lo dice, pero bueno, por ahí no, también no, va, ¿no? Varoufakis lo dice, pero él tiene una interpretación muy particular de la crisis del petróleo. Ahí lo vamos a ver. Justamente sobre eso... Perdón, me adelanté. No, pero está buenísima la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto, no en la ruptura del patrón oro y demás? Porque justamente Varoufakis hace hincapié en esto porque él tiene una mirada crítica sobre los economistas e historiadores que ponen el foco y el énfasis fundamentalmente en la crisis del petróleo. Él va a tener una interpretación distinta. Ahí la vamos a ver. Entonces vamos a la crisis de los 70. Esta imagen de Nixon es del momento en el cual anuncia la ruptura del patrón oro.
Entonces, bueno, como decía antes, la consecuencia inmediata es la profundización de todo el proceso que se venía dando, ¿no? Hay una devaluación del dólar muy fuerte, y que va a ser sostenida, ¿no? La crisis de los 70 se va a caracterizar por que hay una caída, un estancamiento de la economía, una caída y una economía, y una situación de inflación permanente. Por eso se acuña desde la economía política, desde las ciencias económicas, el término estanflación, ¿no? A partir del proceso que se da en los 70. Y él, como decía antes, retomando esto que planteaba Joa, Varoufakis tiene otra interpretación de la crisis del petróleo de 1973, ¿no? Y lo que va a decir es que en última instancia lo que va a generar este proceso es mejorar la competitividad de Estados Unidos. Esto es bastante contraintuitivo. A ver, ahí hay gente que está hablando en el chat. No, es en función de una aclaración sobre Japón, nada. Sí, decilo, sí, sí. No, lo que hubo ahí, que rápido que se amigó Estados Unidos con Japón, en realidad Estados Unidos lo amigó a la fuerza a Japón y a la conveniencia también de los sectores de poder estadounidenses, japoneses. Exacto. Sí, fue de mutua conveniencia, digamos, ¿no? Te ayudo para controlarte, básicamente, y porque también había una necesidad de... había una idea de que había que generar un desarrollo y un crecimiento económico generalizado, ¿no? Por eso está en los 50, 60 y 70 la obsesión por el desarrollo y el crecimiento de los países subdesarrollados, ¿no? Por eso la misión del FMI y el Banco Mundial para justamente ayudar y colocar capital excedentario para poder generar el desarrollo de estos países más pobres, ¿no? Sí, Entonces, sí. Déjame agregar una cosita más respecto más al aspecto cultural y político de Japón, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el emblema de que Japón son samuráis y espadas. Bueno, Estados Unidos prohibió hasta los 70 que existan películas con samurái y espadas. O sea, lo que trató justamente Estados Unidos es de revertir culturalmente todo el aspecto combativo imperial, ¿no? Y a la vez de esta forma imponer también una cultura de consumo y forma de vida americana, entre otras cosas, ¿no? Fue muy fuerte no solo la ocupación militar, sino la censura política, la construcción de partidos políticos alienados, la represión al Partido Comunista Japonés. Obviamente trajo sus cosas, como por ejemplo una nueva lugar de la mujer en la cultura japonesa, etc. Pero bueno, fue amplia la intervención de Estados Unidos a todos los niveles. Perdón, nada más. Bien, entonces, no voy a explicar la crisis del petróleo porque ya hablamos de eso, Vamos a hablar. ¿no? Y vamos a volver a hablar. O sea, Estados Unidos no es que se autoinduce tampoco la crisis del petróleo. La crisis del petróleo es algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien decía Yamil en su explicación del modelo fordista de estado de bienestar y demás, el combustible barato juega un rol central, fundamental. Es la sociedad del petróleo, ¿no? Entonces, el aumento del petróleo va a generar una crisis muy importante en el sistema productivo, en el sistema de transporte y en la vida cotidiana de los estadounidenses, ¿no? Si ven películas, series y demás, está la referencia a las largas colas en las estaciones de servicio, ¿no? Para conseguir gasolina, la desocupación. Es un momento de crisis económica porque se tiene una parte importante de la economía, no es ningún chiste, y la crisis del petróleo va a agravar esta crisis que ya venía sufriendo el modelo fordista, el modelo de bienestar. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Por qué Estados Unidos logra acomodarse a esta crisis del petróleo? ¿Por qué? Porque tanto Japón como Alemania y el conjunto, ¿no?, del resto de las potencias aliadas, las principales economías del mundo, tienen
peor acceso al petróleo, no tienen capacidad de producción propia o muy poca. Entonces, lo que para Estados Unidos es un problema muy grave, porque, bueno, importaba más del 30% del petróleo, para los otros países va a ser todavía peor. Japón importaba todo el petróleo, Alemania casi todo el petróleo. Entonces, en términos comparativos, el aumento de los costos que va a generar la crisis del petróleo y toda la crisis económica que va a generar en los Estados Unidos va a ser mucho menor que la que va a generar en Japón, Alemania. Entonces, en términos comparativos, va a decir Varoufakis, Estados Unidos va a dejar hacer. Al principio, obviamente, se va a ver impactado por toda esta situación, y después lo que va a hacer es va a dejar hacer. ¿Y por qué? ¿Cuál es la prueba de esto? De que, bueno, Irán, Indonesia y Venezuela, que son importantes productores de petróleo, y también Arabia Saudita, eran aliados de Estados Unidos. Había una alianza estratégica geopolítica. Estados Unidos tenía la capacidad de presionarlos políticamente, y sin embargo no lo hizo, ¿no? Dejó correr. Entonces, la cuenta que hizo en términos geopolíticos es que con esta crisis, y reordenando esta crisis bajo una nueva dinámica económica, podía ratificar todavía más su predominio económico de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente, de alguna manera había que corregir esta sangría de recursos, esta crisis que generaba la crisis del petróleo en términos económicos. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que va a hacer es subir la tasa de interés, ¿no? Recurrir a mecanismos financieros, ¿para qué? Para que esos petrodólares, ¿no? Esa ganancia extraordinaria que tenían todos los países petroleros, no es que de la noche a la mañana iban a transformarse en potencias industriales. Entonces, ¿qué van a hacer? Esos capitales van a volver a Wall Street, van a volver a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque Estados Unidos va a subir la tasa de interés, ¿no? Que eso obviamente va a ser más atractivo en términos financieros la plaza de Wall Street. Pero había también una cuestión de fondo, que es que Estados Unidos, y más todavía ahora que no existía más el patrón oro, era la unidad de medida y la unidad de valor. O sea, entonces, con más razón, la mayoría de los países que entraron en crisis van a recurrir al dólar. ¿Se entiende? O sea, subiendo la tasa de interés, pero manteniendo y reforzando su condición de economía que posee la moneda, que es la unidad de valor, a la mayoría de los países que se benefician de esta situación, de esta coyuntura particular, no les va a quedar otra que invertir en los Estados Unidos. Entonces van a volver esos capitales que pierden los Estados Unidos a el sistema financiero norteamericano. Y además lo que le permite, bueno, eso nosotros en la Argentina somos expertos, ¿no? De ver cómo funciona y cómo opera la tasa de interés con respecto a la situación de la economía. Lo que va a generar es va a decir Paul Volcker, que fue uno de los secretarios de Tesoro más importantes de la época, ¿no? Que va a ser durante toda la era de Reagan, el secretario del Tesoro. Lo que busca Estados Unidos en los 70 y en los 80 es una destrucción controlada de la economía. Es decir, una desarticulación del estado de bienestar. Y la tasa de interés juega un rol muy importante para, bueno, justamente concentrar el capital y que haya un corrimiento de capitales de la economía productiva a la economía financiera. Y es una manera muy brusca, muy abrupta, pero que tiene cierta efectividad de aplacar la inflación también, ¿no? Chupar la cantidad de dinero circulante y de esa manera, de manera casi mecánica, genera un enfriamiento de la economía y de esa forma genera un control de la inflación. Por eso, en los 70 se va a dar esta situación de que no se termina de disparar la inflación
pero a la vez la política de tasas altas va a generar estancamiento, ¿no? Entonces, el nuevo orden, ¿en qué va a consistir? En que Estados Unidos va a pasar de ser la economía superavitaria que tiene el control del excedente capital y asigna ese excedente capital a ser una economía deficitaria, o sea, va a tener déficit fiscal y déficit comercial, pero va a ser una especie de aspiradora de capitales y va a transformarse en un polo de consumo de las exportaciones del resto de los países, y de esa manera la economía mundial va a pasar todavía más, va a ser más concentrada, va a generar un flujo con mayor asimetría de capitales, y Estados Unidos va a tener un rol todavía más preponderante en el funcionamiento de la economía global, ¿no? Por la concentración de capital y porque justamente va a tener una capacidad de compra, de absorción de productos manufacturados que van a producir otros países, que obviamente la van a transformar en la locomotora del mundo y la que va a permitir salir del estancamiento y la crisis, pero con un funcionamiento completamente distinto. Va a pasar de ser el centro industrial a ser el centro financiero. Y acá está desplegado, ¿no? Cuáles son, siguiendo con la metáfora, ¿no?, de la mitología griega y el mito del Minotauro, los 4 carismas del Minotauro, ¿no? La condición, como decía antes, de moneda de reserva, que va a hacer que la dinámica monetaria de Estados Unidos no dependa solamente del crecimiento económico y la dinámica interna, sino también de la demanda del mercado mundial, de la demanda externa, ¿no? Después esto que les explicaba antes, ¿no?, de la ventaja comparativa que va a tener con respecto a otros países, de mejor, más allá de la crisis, al aumento de los costos energéticos, ¿no? Después, estos 2 elementos son centrales. Por un lado, el proceso que va a comenzar en los 70, pero que en los 80 lo vamos a ver después, cuando veamos la época de Reagan y de Thatcher, que va a haber una disputa muy fuerte y un cambio en la dinámica de funcionamiento social interno, ¿no?, y la disputa entre el capital y el trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Va a haber una lucha por, primero, pisar los salarios, ¿no?, y de esa manera aumentar la productividad y las ganancias a través de congelar los salarios, pero también va a haber una política denodada para desarticular los sindicatos, ¿no? Esto se va a empezar a ver en la década del 70 y se va a ver todavía con más fuerza en la década del 80. Y son muy claros los números, ahí en el texto de Varoufakis el cuadro lo muestra. A medida que baja el nivel de sindicalización, aumentan las ganancias, ¿no? Y a tal punto está efectiva esta política que se va a consolidar muy fuertemente en la época de Reagan, que al día de hoy, en realidad mide hasta el 2010, pero esto se extiende hasta el día de la fecha. Hoy el salario real promedio de un trabajador en los Estados Unidos no alcanzó los niveles del 73. O sea, a ese nivel fue efectiva, ¿no?, el triunfo en la disputa, en la lucha social que tuvo el capital sobre el trabajo en los Estados Unidos, ¿no?, que eso obviamente se reflejó en la dinámica económica mundial con el modelo neoliberal, ¿no?
Pero los 70 va a ser un momento de disputa y de transición en ese sentido. Son muchas las películas que muestran esto, ¿no? Cómo se manifiesta la crisis social en los 70, en los 80, la pauperización, ¿no? También la situación social que generan los veteranos de guerra, ¿no? Hay toda una degradación social, ¿no? Que se genera en los 70 y los 80, que bueno, está reflejada en muchísimas películas, ¿no? De Scorsese, de Francis Ford Coppola, de Oliver Stone, etcétera, etcétera. Y después un elemento fundamental va a ser, como decía antes, el poder geopolítico, ¿no? Cómo a través de estos cambios y este reordenamiento que va a hacer Estados Unidos en términos monetarios y económicos, la suba de interés va a generar un crecimiento de la asimetría y una destrucción de esas economías a las cuales en los papeles, a través de los organismos multilaterales de crédito, se quería ayudar y fomentar el desarrollo. Bueno, a partir de los 70 y sobre todo en los 80, con la suba abrupta de las tasas de interés, todos esos países que están endeudados en dólares, bueno, van a sufrir un progresivo deterioro de sus términos de intercambio, de su situación financiera, que van a desembocar en la crisis de deuda de principios de los 80, ¿no? Y acá Varoufakis da los ejemplos de los países que estaban más en disputa, ¿no? Con respecto a la Guerra Fría y la disputa con el bloque soviético, que son aquellos que, bueno, de alguna manera orbitaban de manera crítica alrededor de la Unión Soviética o directamente eran comunistas independientes, ¿no? Y que nosotros vimos, obviamente, con la crisis de deuda de los países latinoamericanos en los 80, ¿no? Entonces, este minotauro global va a tener este nuevo mecanismo de reciclado global de excedentes que va a consistir fundamentalmente en el doble déficit, ¿no? Y cómo a través del doble déficit va a absorber las exportaciones de Alemania y de Japón, luego del sudeste asiático, hoy de China, y de esa manera va a generar también un reordenamiento de la división internacional del trabajo, ¿no? Ese esquema productivo del Fordismo que imperaba y era el eje que estructuraba la economía de Estados Unidos, va a ir mudándose, ¿no? a distintas partes del mundo. Y por último, el triunfo de la dinámica del minotauro global, se va a ver en los números, ¿no? Va a haber una caída del PBI a nivel mundial entre el 75 y los primeros 80, va a haber un estancamiento, pero para Japón y Europa, la caída del PBI va a ser mucho mayor que para los Estados Unidos, ¿no? Y de esa manera pudo fortalecer todavía más su hegemonía geopolítica y económica, que después vamos a ver se va a consolidar y se va a acelerar con la instauración ya del modelo neoliberal más descarnado, ¿no? A partir de los 80. Estamos. Perfecto. Bueno,
por los tiempos de la clase vamos a cortar acá a mi criterio. Así Yami puede retomar donde dejó y tratar de unir también con lo que presentó Ezequiel, junto con el texto de crítica al estado de bienestar, que es un texto feminista, que es el martes que viene. Aprovecho para recalcar que también ese día nos podemos ver en vivo para resolver cuestiones, dudas que les planteé para el parcial. Son bastantes. ¿Parece? Perdón que se me desconectó, tuve problemas con internet, Telecentro y la Telecentro. cuestión de siempre. Es así. Telecentro es terrible. Cosas que pasan, cosas que pasan. Puede pasar. Bueno, también, compañeros, la oportunidad de poder releer el fin de semana en función también de la presentación que hizo Ezequiel para plantear las dudas que hayan quedado del trabajo de Varoufakis, Sí, después... que abarca más del periodo de estos 30 dorados, ¿no? Va más enfocado la presentación que hiciste hacia la propia crisis. Claro. Sí, este capítulo habla de la crisis y de, bueno, el origen, ¿no? de este origen. Cambio de paradigma del estado de bienestar al orden neoliberal, pero en los próximos capítulos, bueno, se va a ver con más claridad el funcionamiento del orden neoliberal y también los elementos de crisis, ¿no? Es interesante el planteo que hace, ¿no? Y sobre todo la comparación de la analogía con el Minotauro. Qué sé yo, no es algo que se lea o se escuche demasiado, ¿no? Todos hablan del cambio de paradigma, pero también es muy original esta cuestión de cómo ve la crisis del petróleo. Sí. Por ahí, como el texto, bueno, pone demasiado el foco en, bueno, el rol de Estados Unidos para bueno, imponer su hegemonía y de alguna manera reordenar en función de sus intereses el orden económico mundial, hay elementos que, bueno, se soslayan, que tienen que ver con la lucha de clases, ¿no? Que se dio tanto en Estados Unidos como en Europa y en todo el mundo, ¿no? Los 70 fueron un momento de mucha conflictividad social y política, y bueno, esto parece que 4 tipos en un escritorio arreglan todo, y tiene esa mirada muy estructural y súper estructural, que bueno, que soslaya algunos procesos, que menciona la conflictividad social de los 70, menciona lo que generó en términos internos también la guerra de Vietnam, pero bueno, lo soslaya en función de mirar un proceso y algunos aspectos de este proceso que, bueno, en otros análisis están soslayados, digamos, ¿no? Claro, sí, se complementa ahí con el texto de Quintana, en la gran divergencia, sí, que explica todo este desarrollo más sociopolítico. Sí, este proceso duró más de una década y obviamente sufrió todo tipo de resistencias, ¿no? Sociales y políticas, pero bueno, él ve el proceso en términos geopolíticos y económicos globales y se enfoca en el rol que asume Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es interesante, sí. Bueno, con Yamiko, desde donde retoma, esperamos que esté subido rápidamente, así puedes ver cuando se te quedó. Dale. No sé en qué presentación me quedé, por eso. Y a partir de eso poder retomar. Perfecto. Sí, me quedarán el apartado 4 y 5 me quedan. Sí. Me quedan perfectos para engancharlo con lo que venía diciendo eso. Claro, porque vos se te colgó cuando estabas explicando Bretton Woods.
eso, y el Ahora consenso. empieza a ver los alcances y algunas contradicciones que tiene el propio sistema en plan global o el estado de bienestar, eso lo puedo enganchar perfecto. Los aspectos más sociales y culturales, inclusive la conflictividad, lo vamos a ver en el tema que viene, que es 68, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por eso. Bueno, nos despedimos aquí. Tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de. Chao. Saludos.